Saludos, somos del grupo 6 y por medio de este video vamos a explicar un poco más a fondo sobre la semiótica corporal y su utilidad. Además que más adelante nos estaremos basando un poco más en unos artículos. Pero antes de empezar tenemos que centrarnos un poco en conocer en qué es la semiótica corporal. La semiótica corporal es la disciplina que se emplea para representar una idea o un objeto diferente de sí mismo. Cabe resaltar, que hagamos nosotros, que más adelante estaremos viendo un poco más. Adentrándonos un poquito a la historia de esta, sus inicios en el siglo XIX, con los aportes de Saussure y Peirce. Conocer que esta también es conocida como una acción, la arquitectura, el cine, el teatro, la moda, las señales de juegos y las normas de cortesía, la televisión, los gestos, entre muchos otros. Eso con lo que iba a ver mucho con el aspecto de cómo nosotros nos expresamos por medio de nuestras expresiones faciales, en cómo movemos nuestras manos y nuestro cuerpo en general. La semiótica también es utilizada en la medicina, como semiología. Se conoce como la parte de la medicina que estudia y clasifica los signos de las almas y razonarlas con el objetivo de llegar a un diagnóstico o a un pronóstico. Esto tiene mucho que ver casi con la medicina, se rige mucho en cómo tú sientas, dónde sientas el dolor y cómo tú te expreses al momento de sentir un dolor. Por ejemplo, normalmente cuando una persona siente un dolor, esto como que se denota mismo que está enfermo y denota un dolor y comienza como a tocarse las partes en donde la persona siente su dolor. En conclusión, es la disciplina que estudia las relaciones entre el código y el mensaje, y entre el signo y el discurso. La semiótica corporal y sus funciones. La semiótica corporal manifiesta diversos instrumentos de transformación a través de discursos y mensajes hacia otras personas mediante el movimiento del cuerpo. Las funciones de la semiótica son la expresión y el contenido. Muchos semiólogos prefieren hablar de funciones de la función significa, no solamente del signo, ya que a menudo las unidades semióticas son más complejas que el signo individual. La expresión. La expresión permite dar a conocer nuestros sentimientos o ideas mediante el diálogo y el movimiento corporal. En el caso de la expresión, como la función de la semiótica, podemos decir que da a notar mediante cualquier tipo de cualquier movimiento en cualquier situación de interacción, como por ejemplo en una conversación. Cuando nosotros estamos realizando una conversación con cualquier persona, nosotros no nos quedamos simplemente quietos y dejamos que nuestro cerebro expresa ideas simplemente con el diálogo, sino que nosotros siempre tendemos a mover las manos, señalar algo, eh, mover las piernas, mover todo el torso para nosotros poder dar una idea mejor de lo que estamos expresando. El contenido. El contenido en la semiótica es el pensamiento humano que produce un significado sobre lo que se está comunicando, que logra captar la idea que el otro individuo está transmitiendo. O sea que el contenido es todas las palabras que nosotros estamos transmitiendo. Y esto obviamente da una idea no tan concreta de lo que estamos diciendo, sino que a partir de él del movimiento, nosotros creamos una idea más específica de lo que estamos transmitiendo. El contenido tiene mucho que ver con la expresión, ya que el contenido es la guía para la expresión, para que la expresión sea concreta y entendible. O sea que nosotros podemos estar hablando de un balón y con las manos podemos hacer la forma, hacer un círculo como si fuera la forma del balón. Entonces, ¿por qué dice que estos dos tienen que ver? Porque mientras nosotros expresamos las palabras, vamos dibujando las palabras, ya sea con nuestras manos, con nuestro torso, con las piernas. Las funciones de la semiótica corporal tienen 3 factores, que nos dice que la semiótica es uno de los indicadores del carácter personal y social que nosotros reflejamos.
porque nosotros nos mostramos como personas abiertas cuando nosotros estamos en una conversación y nosotros nos podemos a mover, no somos dinámicos en la conversación. La semiótica corporal constituye la forma de comunicación más arcaica y más directa. Es uno de los indicadores de carácter personal y social que nosotros reflejamos. Eso es lo que decía. Nosotros nos podemos ver más socialmente abiertos cuando nosotros interactuamos con alguien mediante movimientos, no simplemente con palabras. También tenemos unas características de la semiótica corporal, como es la que dice, puede formar parte de los objetos de consumo, por ejemplo, esas maneras y modos de que asumimos porque está de moda. Eh, Canalizamos mensajes con los otros actores sociales quienes compartimos situaciones a diario. Aquí nos referimos a las conversaciones que nosotros tenemos con diferentes personas. La semiótica corporal también nos ayuda a verbalizar nuestros caracteres personales y a la vez con la sociedad. Es acerca de la comunicación en la semiótica. ¿Cómo funciona la semiótica dentro de la comunicación? La semiótica ha pasado por distintas etapas, se ha transformado de acuerdo por diferentes corrientes fisiológicas y científicas. Las personas nos comunicamos por medio de casi por todas las cosas. Por ejemplo, los movimientos o los gestos, incluso la postura, son herramientas que involucran a los sentidos que nos comunicamos a través de ella. Ahí, en la semiótica, se considera una ciencia que tiene más de un método, es decir, que es capaz de indagar el significado que se construye y que se transmite al lenguaje, el lenguaje oral o el lenguaje escrito. La semiótica, como le estaba diciendo, que es la ciencia que ocupa el estudio de datos y signos. La semiótica también nos indica que es el estudio de signos lingüísticos de la comunicación oral y la comunicación escrita. La semiótica también nos indica también que es el estudio lingüístico de la comunicación y también es que se transmite a través de gestos, postura o iconos o señales. De ahí la semiótica se considera como una ciencia que tiene más de un método, es decir, que es capaz de indagar el significado que construye y que transmite el lenguaje oral o el lenguaje escrito. Así que la semiótica nos ayuda a comprender cuál es el sentido del significado e incluso el efecto o relación que se busca establecer con los receptores de los mensajes, siendo una especie de traductora de significantes en el proceso de comunicativo. Como se ha mencionado en el intento para identificar los problemas a nivel conceptual en la relación entre la semiótica y los estudios de la comunicación. Una de las primeras tareas implicó recuperar y reconstruir la historia de la semiótica en su vida académica, independiente de la comunicación y su campo académico. Lo importante de identificar es los contextos, autores básicos o los conceptos de juicios y fundamentales de la semiótica. La semiótica también es una disciplina que aborda a la interpretación y producción del sentido. Como les estaba explicando, también que estudia al fenómeno significante, los objetivos de sentido o sistema o significación de lenguaje o discurso en el proceso. A ello, asociando la producción e interpretación, tiene como un objetivo el estudio de signos que se define como la ciencia que estudia a las propiedades generales de los sistemas o elementos primordiales en la interpretación y supervivencia en todo ser humano.
Traducción. La semiótica tiene una estrecha relación con los medios de comunicación, porque estos son una fuente de primeros accesos de información que nos llega público en general. Depende de la forma que se expresa contenidos a los signos de publicitarios. La lingüística tiene que ver el empleo del lenguaje gracias a los problemas de identificar los caracteres y signos o símbolos, visualizar hacia los mensajes elaborados. Hoy les vamos a exponer acerca del tema la semiótica en los estudios de la comunicación. El interés por relacionar a la semiótica con los estudios de la comunicación y específicamente con la teoría de la comunicación nació hace cerca de 8 años atrás, periodo donde también se formularía el primer esquema para un programa de investigación a largo plazo. La semiótica ha pasado por distintas etapas y se ha transformado de acuerdo con diferentes corrientes filosóficas y científicas. Las personas nos comunicamos por medio de casi todas las cosas que hacemos. Los movimientos, los gestos, incluso las posturas, son herramientas que involucran a los sentidos y nos comunicamos a través de ellas. Es precisamente a través de estas primeras herramientas que se construyen formas más complejas de la comunicación para los sentidos, como la publicidad, el cine, la música, el arte, entre otras. De aquí que la semiótica se considera una ciencia que tiene más de un método. Es decir, es capaz de indagar el significado que se construye y se transmite el lenguaje oral o el lenguaje escrito, pero también el lenguaje complejo, como un cartel publicitario o las imágenes en el cine o las formas estéticas en el arte. Así, la semiótica ayuda a comprender cuál es el sentido, el significado e incluso el efecto o la relación que se busca establecer con los receptores de los mensajes, siendo una especie de traductora de significantes en el proceso comunicativo. Parte de esta historia se relaciona con la semiótica, la cual se establece en un primer momento como una fuente metodológica. En los años 70, a raíz de los trabajos de Umberto Eco en Italia, sobre todo los que tenían que ver con la concepción de la cultura de masas, tema que interesó e interesa de forma relevante al campo académico de la comunicación. Pero después no es mucho lo que ha sucedido, pues ha continuado siendo utilizada generalmente como herramienta de análisis de la comunicación de masas. Y es así como se muestran algunos de los manuales u obras que plantean las diferentes líneas de estudio que se han generado en el campo académico de la comunicación. Para algunos actores, la semiótica comenzó considerándose precisamente como la ciencia de la comunicación, lo que las llevó a producir sus propios modelos sobre la comunicación y a construir una compleja tipología de la cultura. Buenas noches. Bueno, el tema que hoy vamos a hablar es sobre la centralidad de la semiosis. La biosemiótica es un campo en expansión que estudia la generación, acción e interpretación de signos en los campos de la física y la biología, en un intento por integrar los descubrimientos de la biología y la semiótica. Uno de los principales objetivos es formar una nueva perspectiva de vida.
La biosemiótica, que en general da importancia a la ciencia, fue un intento de investigar los orígenes de los factores femeninos semióticos, mientras que al mismo tiempo comenzaba a establecer una encrucijada entre las humanidades y las ciencias naturales. En consecuencia, todas las semiosis con multitud de variedades aparecen en nuestro planeta a través de dos sistemas de signos universales. El primer sistema de signos se considera el sistema básico y el código genético. Aquellos que finalmente fueron capaces de generar sistemas semióticos como pensamientos y lenguaje 3.500 millones de años después dependían solo ligeramente del mundo físico, que en su derivado básico, desde esta posición, la semiosis está en el centro de una nueva integración de la biología. No es la única. Podemos decir que también la semiótica es una forma más modesta, que surgió en el proceso primario que creó el primer sistema de vida, en la Tierra. Pero a partir de esta primera etapa, los aspectos semióticos de los procesos físicos aumentaron gradualmente por derecho propio. La biosemiótica tiene como objetivo utilizar conceptos semióticos para responder preguntas de emergencia, orientación y el mundo espiritual, que tiene sentido desde un punto de vista biológico y evolutivo. Por lo tanto, la semiótica considera la evolución de la vida y la evolución de los sistemas de símbolos como dos aspectos en un mismo proceso. Para algunos autores, la semiótica comienza con el pensamiento de sí mismo, como la ciencia de la comunicación, lo que lleva a la creación de modelos de comunicación únicos y la construcción de fenotipos culturales complejos. Sin embargo, al hacer de la comunicación uno de los ejes centrales, implícitamente construimos un puente con otras ciencias. Otras ciencias también pueden colaborar con temas de comunicación como biología, física y psicología, y por supuesto, la investigación en comunicación. Por tanto, la relevancia es un reflejo no solo de la semiótica, como es el estudio de la comunicación, sino también del objeto de la comunicación que sirve de modelo explicativo. Sin embargo, en el proceso de intercambio de conceptos, estos estudios tienden a ignorar las características de la semiótica, al importar conceptos por separado del contexto teórico, y son los principales resultados de investigación que involucran autores, teorías y conceptos. La semiótica se distingue por criterios epistemológicos. Para algunos autores, la semiótica comienza con el pensamiento de sí mismo, como la ciencia de la comunicación, lo que lleva a la creación de modelos de comunicación únicos y la construcción de fenotipos culturales complejos. Sin embargo, en el proceso de intercambio de conceptos, estos estudios tienden a ignorar la característica de la semiótica, al importar conceptos por separado del contexto teórico, y son los principales resultados de las investigaciones que involucran a autores, teorías y conceptos. La semiótica se distingue por criterios epistemológicos. La semiosfera posee condiciones de límites de fronteras poblaciones, dado que estas son forzadas a ocupar nichos semióticos específicos. Por ejemplo, tendrán que manejar un conjunto de signos de origen visual, acústico, olfático, táctil y químico para poder sobrevivir. La emergencia de la semiosfera es una esfera
como la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Penetra estas esferas y consiste en comunicación, sonidos, olores, movimientos, colores, campos eléctricos, olas de cualquier tipo, señales químicas. Y es enteramente posible que las demandas semióticas de las poblaciones sean un reto decisivo para el éxito. Lo anterior coloca claramente al mundo natural como una forma de semiosfera, donde no solo la semiosis es posible, sino donde la vida desarrolla. De esta forma, ambos conceptos adquieren una dimensión general, contextual. La capacidad de interactuar con signos requiere el proceso de semiosis interna y externa, es decir, requiere de procesos de comunicación donde los signos sean interpretados, traducidos a los códigos necesarios o simplemente interpretados para la supervivencia del propio organismo. Sígnica al nivel biológico interno y la información sígnica compartida entre organismos biológicos genera la evolución de la vida misma solo en el caso de la especie humana. Genera además un segundo sistema que es la cultura, la cual retroactúa sobre el resto de los sistemas vivos, por lo menos en lo que a su entendimiento se refiere. Estos son los procesos evolutivos del sistema semiótico, cercanos a las particularidades biológicas y cercanas a las codificaciones sociales. Como se puede observar, el movimiento es circular dado a que el proceso de semiosis modifica necesariamente el contexto de la semiosfera. Con el transcurso del tiempo modifica igualmente el mundo natural y social. La centralidad de la semiosis y la emergencia de la semiosfera. Por un lado de la escala tenemos la historia, en el sentido humano consciente, intencional y la cultura que ésta crea, por la segunda ley de la termodinámica, lo que conecta a los dos puntos de la biología evolucionista. El argumento es que la biología parece ser un punto de intersección entre la humanidad y la física. Ver a la biología como parte de las ciencias naturales congruente con el dualismo cartesiano, es decir, separa del estudio de la naturaleza del estudio de la cultura. Muchísimas gracias. A continuación, nosotros vamos a tocar el tema de la integración entre la semiótica y los estudios de la comunicación. Sabemos que la semiótica es la ciencia que se encarga del estudio de signos y códigos que facilitan la interpretación en general. Sabemos que gracias a los signos nosotros podemos identificar objetos, mensajes, podemos analizar ideas y podemos también generar conversación mediante la utilización de los mismos. Es así que es muy importante el conocimiento acerca de lo que son los signos, el significado que cada uno de estos tiene y la función que cada uno de estos tiene también. Recordemos que detrás de cada signo hay un significado que nos lleva a la interpretación de algo determinado. Es de esta manera que mediante la semiótica y la comunicación se fusionan, se relacionan entre sí para poder analizar o para poder crear un mensaje, el cual sirva como medio de comunicación entre personas, entre una comunidad, una sociedad en sí, en fin, que nos sirva como un nexo en el cual podamos interrelacionarnos las personas, podamos comunicarnos y podamos entendernos. Y de esta forma nosotros por medio de la comunicación, nosotros vamos a ir empleando códigos y signos, los mismos que van a facilitar la comprensión y por ende se va a poder generar una interacción entre el hablante y el oyente.
A continuación, mi compañera Lisette va a seguir con el resto de información. Bueno, les saluda Alicia Rodríguez. Seguiré con la información de la semiótica y la comunicación. La semiótica forma parte de una tendencia actual de comunicación, como es el caso de las redes sociales, así también como del pensamiento cibernético. En la siguiente diapositiva sigo hablando de la misma información, donde consiste en que la semiótica hace función para afrontar cambios que a futuro tienen distintas ramas, como son los científicos, sociales, regidos por un principio de conocimientos comunicativos. En la quinta diapositiva, la semiótica se la utiliza también por otros medios, como son el lenguaje oral, lenguaje escrito, formas artísticas y entre otras, que nos facilitan la comunicación por ende, para entender una buena información que en sí nos transmite mucha información para podernos guiar por medio de signos, muchas imágenes y tener en sí una información adecuada por medio de la semiótica y la comunicación. Gracias. Es así como podemos concluir que tanto la semiótica como la comunicación siempre tienen que ir fusionadas una entre sí para que de esa manera se pueda generar un diálogo, se pueda generar un mensaje y de esta forma nosotros podamos tener una comunicación de manera exitosa. De tal manera que cuando nosotros comuniquemos algo, la persona que nos esté escuchando puede entender el mensaje y obviamente podamos nosotros recibir una respuesta en base a lo que nosotros hemos comunicado. Es lo que podemos indicarles acerca de esta fusión entre la semiótica y la comunicación. De producción semiótica, lo que permite explicar tanto a la modelización de cada organismo como la relación entre lo biológico y lo social. El nivel de producción semiótico y biológico se encuentra caracterizada por la capacidad de cada organismo de modelizar su entorno y asimismo de sustituir de una forma no física y solo en el caso humano de reproducir deslizaciones sobre muchos inexistentes. El nivel semiótico de reproducción social es el que permite darse cuenta de esa no información que se encuentra en el espacio de intraístematicidad, pero que puede en cualquier momento pasar al orden de los sintéticos. La evolución de los sistemas comunicativos. El nivel comunicativo nivel general de la teoría de la comunicación. La semiótica de la comunicación propone entonces como un modelo preliminar sobre la base de lo biológico que se extiende a lo social y a lo cultural, en el caso del ser humano, y lo semiótico y comunicativo de cualquier ser vivo. Nivel de comunicación comunicativo y biológica. Permite a la comunicación vincular los procesos biológicos y psicogénitos de cada organismo con los procesos sociales y de configuración sistemática. Le permite ver relaciones de comunicación más allá del ámbito humano, pero la comunicación permite a la semiósfera operar y subsistir como sistema. Le otorga precisamente esa capacidad de interconexión en múltiples niveles. El nivel comunicativo de acción social. El envío y recepción de mensajes o los problemas de su relación le ceden paso a la producción y reproducción miótica a niveles sociales y biológicos, a la extensión de semiosis
y la comunicación como principales constructivos y a la configuración sintética de los organismos, la cultura y la vida en general. Muchas gracias. Les doy el